Muy buenas clases, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de Historia del Arte. Como recordáis, hemos visto ya los referentes históricos, el contexto y la localización de las primeras vanguardias, pues no voy a perder tiempo, voy a ir directamente al grano. Y hoy vamos a ver la arquitectura, el movimiento moderno. Ya estuvimos viendo en la relación de obras que vimos en la clase, lo que tenemos que, cómo vamos a trabajar o qué hora vamos a trabajar, y estuvimos hablando de un ejemplo que era la escuela de la Bauhaus en Dasen, que era del arquitecto Walter Gropius. Hoy vamos a hablar de la arquitectura en sí, de la teoría. No vamos a ver la teoría como tal, sino que vamos a aprovechar la tarea que os he mandado, que es la respuesta a una pregunta teórica, que sería la pregunta 2 y la pregunta 2 más bien, y vamos a cogerla como modelo y voy a utilizar la misma estructura que os pasé para poder responder a la pregunta. ¿Qué pretendo hacer con esto? Lo que pretendo hacer con esto es que a la hora de trabajar la teoría no nos quedemos simplemente en un montón de datos que damos que no sirven para nada, sino que estamos resolviendo un problema, estamos resolviendo la pregunta en concreto. Y luego ese modelo lo podéis aplicar para el resto de preguntas que os pueda mandar. Vale, dicho esto, tengo el micro encendido y todo encendido, espero que sí. Vale. Como sabéis, siempre ha sido el mismo esquema de clase. El status quo. Perdón, que tengo un poco de alergia. ¿Cuál es el status quo? El que hemos seguido hasta ahora. Primero hemos visto las obras, hemos visto los referentes históricos, el contexto, las primeras vanguardias, hasta ahora hemos visto que las primeras vanguardias son una respuesta directa a lo que ocurre en el último tercio del siglo XIX, y que son ya superaciones, sobre todo en el tema pictórico, son la época de los sismos, y en arquitectura va a ser una respuesta, como estuvimos avanzando, a los preceptos historicistas y academicistas, sobre todo en cuanto a estética, o al predominio de la estética o la rigidez de la estética, o el excesivo abigarramiento de la estética, como es el caso de los neos, que buscan una estética, pero luego la función del edificio no se cumple, y lo que predomina ahora es una función por encima de otra cosa. Ahora entraremos. Entonces, en concreto vamos a ver esto, y en concreto vamos a ver la pregunta 2, que es cómo se responde a la pregunta 2. Muy bien. No es que se responda sí porque yo quiero. Obviamente yo os voy a dar el modelo, luego podéis adaptar a lo que queráis. A lo que queráis me refiero a que podéis añadir más información. Eso ya es cosa vuestra. Pero esto está hecho, este esquema está hecho siguiendo el esquema de respuesta que yo ya os he dado, además de los criterios de corrección, es decir, lo que te piden que tienes que enseñar en el examen. Dicho esto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Recuerda siempre que trabajas por objetivo. ¿Qué objetivo tenemos en una sesión? Pues nuestro objetivo es conocer qué es el movimiento moderno. ¿De acuerdo? Dentro del movimiento moderno, conocer qué es el funcionalismo. Esto, por supuesto, conocer el contexto histórico funcional. Estos son como subobjetivos, ¿no? Pero los objetivos más importantes son este, que es conocer qué es el movimiento moderno. Y esto también sería... todo esto son subobjetivos, ¿no? Es decir, subobjetivos ligados a, a todo, es decir, la tarea de conocer qué es el movimiento moderno parte por saber qué es el funcionalismo, y a partir del funcionalismo conocer cómo se ha ido disgregando en diferentes, o cómo se ha ido ramificando. Ese es el objetivo 1, que es conocer el movimiento moderno. Como entenderéis, conocer el movimiento moderno no es un objetivo medible, no es un objetivo SMART, que os lo dije hace muchísimo tiempo. No es que sea específico, medible, alcanzable, racional y técnico. Es decir, que sea algo que se pueda realizar, que se pueda operar, pueda manejar con las manos. No es un objetivo que se puede manejar con las manos porque técnico no, es decir, en un tiempo, que tiene que ser en un tiempo. Vamos a dedicarle una sesión, ¿no? Pero tampoco es técnico porque no se puede operar. Es decir, conocer qué es el movimiento moderno. Bueno, ¿qué entendemos por qué significa conocer el movimiento moderno? Porque a lo mejor para poder conocer lo que es el movimiento moderno hacen falta años y hay que investigar mucho. Entonces, tenemos que entender qué es lo que conocer. Pues simplemente conocer el funcionalismo, lo mismo. Conocer el funcionalismo son unas pequeñas subtareas. Esto lo voy a quitar, no es necesario del funcionalismo. Estas serían las subtareas que nos ocuparían, ¿no? Es decir, para poder conocer qué es el movimiento moderno tenemos que cumplir todo esto. ¿Cuál es el contexto histórico del funcionalismo? Tenemos que conocer el contexto histórico del funcionalismo.
que ya lo hablamos en su momento, que fue la Primera Guerra Mundial, el origen de la Primera Guerra Mundial, o los años previos a la Primera Guerra Mundial, y la posguerra, fue todo un poco a partir de la posguerra. Pero este movimiento no llega tanto a la Segunda Guerra Mundial, ya el funcionalismo no llega. Pero luego, ¿cómo se desarrolló en Europa? Conocer la Bauhaus, Le Corbusier y las obras más relevantes, saber qué es el organicismo, conocer en qué consiste y qué diferencias tiene con respecto al funcionalismo, eso en el caso del organicismo. Ya decimos que el más importante es Lloyd Webber, el arquitecto. ¿Cuáles son los principales autores ya lo hemos respondido, o los principales autores de estos movimientos? Saber qué es la arquitectura de vanguardia. Básicamente, cuando decimos arquitectura de vanguardia, ¿a qué nos referimos? Conocer qué es el neoplasticismo holandés y el expresionismo alemán, es decir, conocer qué es, básicamente, y cuáles son sus autores y obras más relevantes, ¿no? Y luego el último objetivo es aprender a responder a la pregunta. Pregunta 2. Este sería el segundo objetivo, aprender a responder a la pregunta 2. En cuanto a estructura, cuanto a aspectos cuantitativos, es decir, las obras, los autores, etc., y aspectos cualitativos, es decir, los comentarios, lo que es la calidad de narración, etc., ¿no? Aspectos cuantitativos también podríamos incluir estructura, o sea, que serían los aspectos cuantitativos, la estructura, dónde tiene que ir cada cosa en cada momento, y los aspectos cualitativos. Recordad que al final no estamos haciendo literatura, estamos haciendo un texto periodístico en el que al final el estilo, por supuesto, es mucho más libre. Esto es como si estuviéramos haciendo un guión de cine o estamos trabajando para una industria en la que nos pide unos parámetros, o somos unos arquitectos, unas arquitectas y tenemos que seguir unos modelos. Y si no cumplimos con esos modelos, nos tiran para atrás el proyecto. Pues aquí es lo mismo. Estamos en clase de Historia del Arte haciendo un examen y tenemos que seguir unos parámetros. ¿Material que voy a utilizar? La bibliografía, pues básicamente el libro de Vicens Vives, Wikipedia, insisto lo de siempre con Wikipedia, que esté mencionada, que tenga mención, yo la que tiene mención la he incluido, y luego unos apuntes que he tenido yo siempre o conocimientos y apuntes que tengo yo sobre historia del arte, de los libros que he leído y de mi formación. Bueno, el contenido de las preguntas. Cuando yo digo el contenido de las preguntas, es que vamos ya directamente al tema. Entonces, ¿en qué momento surge el estilo? Ya sabemos que surge a comienzos del siglo XX. ¿Cuál es el contexto histórico del estilo? Pues es final del siglo XIX, arquitectura de los nuevos materiales y por supuesto tenemos el contexto de guerra total, la Primera Guerra Mundial. Es decir, vamos a tener la Primera Guerra Mundial, pero también en el caso del resto vamos a tener mucho contexto, como ya lo estuvimos hablando, que es los años 20, la Revolución Rusa de 1917 y por supuesto el crack de 1929 y por último ascenso de fascismos y Segunda Guerra Mundial. Todo este entramado, todo este trasfondo es como el fondo. Si pintamos un cuadro, el fondo nuestro, los colores o todo lo que hay de fondo, los árboles, el río, etcétera, es todo esto. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos. Mirad lo difíciles que son estos años. Son unos años muy complicados desde el punto de vista histórico y estos arquitectos tienen que vivir en un mundo que se está tambaleando porque está justo en el cambio de siglo. Fijaos en las fechas. Estamos hablando de justo hace 100 años. Hace 100 años más o menos, aunque vosotros sois de otra generación, pero a mí me coincide justo finales del 20, principios del 21, pues es lo mismo. Es decir, el mundo no tiene nada que ver. El mundo del año 93, por muy cercano que pueda parecer, no tiene nada que ver con el año de 2020. No tiene absolutamente nada que ver. Y hemos cambiado nuestra manera, y sobre todo si tenemos en cuenta, haciendo un símil, el contexto de la arquitectura con algo actual que se parezca. En ese momento la arquitectura se estaba sirviendo de la segunda revolución industrial, que la segunda revolución industrial fue a mitad del 19, pero sin embargo
toda esa arquitectura que vino después es la que ha influenciado ahora el movimiento moderno. Y se aprovechó de esos materiales para poder realizar sus construcciones. Imaginaos un símil ahora a día de hoy con los videojuegos. Es decir, los videojuegos hay un momento en el que hay un cambio, sobre todo a partir de los 90, a partir del 92, 93 hay un cambio. Tenemos todos estos videojuegos de los 70, 80 que son Comecocos, estos de muñecos de palito, el Space Invaders, todo esto que es muy básico, y de repente a partir del año 92-93, cuando ya se generan las consolas de 32 bits, etcétera, etcétera, es cuando ya la industria del videojuego da un cambio. Hasta el punto de que llegamos ahora a consolas o a PC tipo PlayStation 4, la Xbox 360, etcétera, en los que ya la, los videojuegos ya no son simplemente un mero entretenimiento, son también una historia que ver. El usuario interviene mucho, puede personalizar hasta el máximo el personaje, etcétera, etcétera, hasta el juego online, ¿no? Para que veáis el símil como la arquitectura, con un símil actual con lo que sería la arquitectura en ese momento. Entonces, ¿qué hay que contestar en la primera parte? Como sabéis, las respuestas siempre tienen una introducción, un análisis formal, es decir, comentando las formas. Luego tenemos un comentario que tiene que ver sobre todo con las partes cualitativas y luego tenemos por último una conclusión. Una conclusión que es sobre todo qué va a pasar después o qué ha pasado después, ¿no? En la introducción lo que tenemos que hacer es tiempo, autores más importantes, obras más importantes y qué cambios han supuesto. O lo que es en otras palabras, vamos a responder a la pregunta. Si a mí me preguntan, ¿la Revolución Francesa sirvió para sentar los preceptos de las monarquías parlamentarias del siglo XIX y XX, sobre todo del XX? Yo no puedo empezar a decir, yo no puedo responder la pregunta diciendo, en 1789 supuso una de las grandes revoluciones, bla, 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 bla. En realidad, esta no sé qué, no sé cuánto, fue de las mejores, fue de los puntos de inflexión en los que... No, no se puede contestar así. La respuesta a esa pregunta es sí, lo fue. Sí, se puede decir así. La Revolución Francesa de 1789, justo al albor del inicio del nuevo siglo, efectivamente supuso una de las influencias principales para las monarquías parlamentarias del siglo XX. Y luego en todo el resto de la pregunta se explica por qué. Pero primero tenemos que responder a la pregunta, y en este caso hay que responder a la pregunta. Cuando nos preguntan, por ejemplo, explique las características generales del movimiento moderno en el siglo XX. Movimiento moderno, respondemos, es una... Perdón, lo siento. El movimiento moderno es un estilo arquitectónico también conocido, os lo dije en la otra clase, como racionalismo, que surge a comienzos del siglo XX en el contexto previo a la Primera Guerra Mundial. Aquí recordad, no os extendáis, ser breves, no tenéis que mencionarlo todo, simplemente mencionáis algo, porque si luego tenéis una pregunta de contexto, ya lo sabéis. Y entonces diríamos, en el comienzo del siglo XX y final del XIX, una época en la que se hereda heredera de la arquitectura de los nuevos materiales y que precede y que se encuentra precedida y que se ejecuta antes y durante y después de la Primera Guerra Mundial. Y que tiene como acontecimiento eje o acontecimiento pivote tiene la Primera Guerra Mundial, porque es antes, durante y después. El autor más característico o el estilo más característico o si hubiera dentro diferentes estilos, pues el autor más característico dentro del movimiento moderno, los movimientos más importantes son el funcionalismo, y luego en Europa en Francia tenemos autores como Adolf Loos, Auguste Perret, y en Alemania tenemos la escuela de la Bauhaus con directores tan importantes como Walter Gropius y Van der Rohe. También encontramos diferentes otros estilos como son el organicismo, ya lo hemos dicho, y la arquitectura de vanguardia, que ya lo hemos comentado, ¿no? Que es el neoplasticismo holandés y el expresionismo alemán. Las obras más significativas de este estilo, podríamos decir, aquí por supuesto, las que vosotras penséis. Yo he puesto Tato porque me gustan mucho Tato y porque están en el libro. Yo
insisto, no tenemos... Aquí lo que pasa es que sí que habría que mencionar las fechas, ¿de acuerdo? Pero las mencionamos con una o dos máximo. Las obras más significativas son Villa Saboya, que esta Villa Saboya es de Le Corbusier, porque Louis Sullivan, que es el padre del funcionalismo, el que le da nombre, de hecho, una frase sobre el funcionalismo lo veremos, y Le Corbusier, sobre todo Le Corbusier es el padre del funcionalismo y el padre de la arquitectura moderna. Y esta es de Walter Gropius, que ya vimos la ficha. Y esto último para mí es muy importante. Es decir, ¿qué cambio supuso en la historia del arte? El cambio que supuso en la historia del arte es que se sustituyó la preeminencia de la estética por la función. Se sustituyó el protagonismo de la estética por el de la función. Eso es el mayor cambio que hace este movimiento. Hasta ahora el historicismo y el academicismo se habían centrado en una fachada o en una estructura también. No solamente cuando digo estética me refiero a la fachada, a las columnas, a lo que es el ornamento, a la decoración, sino también a la estructura. Es decir, la estructura brindaba más por la estética, es decir, hay que poner 4 muros que estén bien decorados para que sean además pilares de carga. No, ahora no. Ahora los nuevos materiales nos posibilitan el hecho de poder eliminar todo eso y dar una nueva función a la arquitectura y al edificio. Entonces, lo que realiza es eso. Y luego aprovechó el desarrollo técnico, como estamos diciendo, para aplicarlo a la arquitectura. Y por último, introdujo el culto a la máquina. Es decir, a partir de ahora es el primer estilo que utiliza la máquina, el concepto de máquina que tan importante ha sido durante el siglo XIX, a mitad del XIX, en la segunda revolución industrial, lo ha convertido en un modelo para una vivienda, para un edificio. Es decir, una máquina que todo esté bien engrasado, una máquina no... Entendido una máquina como un mecanismo, como un reloj, en el que todo tiene una función. Nada de lo que pones tú dentro de una máquina tiene un sentido estético, todo lo contrario. Tiene un sentido puramente funcional. Entonces, eso es lo que vienen a aplicar los arquitectos al edificio. Nada de muros de carga, de horadados, de columnatas, porque sí, no. Eso ya no. Vamos a poner lo básico, que es necesario para ponerlo. Y eso es, sobre todo, lo primero, que es sustituir el protagonismo de la estética por la función. Esto es lo que ha cambiado la historia del arte, ¿no? Esto no es una opinión, esto es una verdad. Luego, ya tenemos la introducción, ya hemos respondido a la pregunta. Ahora, ¿qué tenemos que decir? ¿En qué contexto se encuentra el arte en este momento? Es decir, ¿de dónde venimos? Vamos a analizar formalmente dónde venimos. Pues bueno, ya sabéis que venimos primero del funcionalismo. Recordad que había una cosa que se llama Escuela de Chicago, que si todos os acordáis de Sullivan, y el Auditorio de Chicago, cuando lo vimos, hay una tendencia que en ese momento se está iniciando en la que sí que es cierto que se copia el modelo renacentista, porque el auditorio tiene ese estilo así de palacio renacentista italiano, pero al mismo tiempo está intentando que el edificio tenga dentro una funcionalidad que antes no tenían esos edificios. O sea, que utiliza una estética academicista o renacentista, pero tiene una función. El edificio tiene una función, que es un teatro, ¿no? Y es una sala múltiple. A día de hoy es una escuela, ¿no? Parte de la universidad. Entonces, funcionalismo. El funcionalismo es el primer estilo dentro del movimiento. Y funcionalismo se llama funcionalismo porque el señor Sullivan, Louis Sullivan, que fue el padre de este movimiento, tiene una frase que se llama: la forma sigue la función. Es como Houston tenemos un problema, pues aquí lo mismo. Sullivan dijo una frase que es: la forma sigue la función. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma del edificio te la va a dar la función que tenga. Que esto, ojito, esto es como la mayor frase dilapidaria que tiene... Y esto es la consecuencia de la filosofía existencialista. Al final, es el individuo es el centro. Ya no el ser humano, sino el individuo, con nombre y apellido. Esto hasta el día de hoy nos viene todavía. Es decir, la forma del edificio te la va a dar la función. Y esto es la frase que va a inaugurar todo el movimiento moderno de arquitectura. Hasta el punto de que Le Corbusier o Frank Lloyd Wright en concreto van a hacer casas o van a intentar hacer casas para personas en concreto. O sea, dependiendo de la persona, la casa, dos personas no pueden tener la misma casa. Y esto nos viene a día de hoy a nosotras también,
en la cocina. Sin ir más lejos, con Quique da Costa, que tiene un programa que se llama Una cena, una vida. ¿Qué quiere decir esto? Que te hace un menú de 4 platos siguiendo tu biografía. Es decir, la cocina intenta evocar eso en algunos aspectos también. Intentar que tu plato o tu menú sea tu biografía, con tus altos, tus bajos, tus alegrías, tus penas, etcétera. Pues esa es la nueva idea, ¿no? La forma del edificio te la da la función. Si estás haciendo un teatro, pues el teatro tiene que tener esta forma. Y ya está. Y eso es lo bonito que tiene el edificio, ¿no? Que le pongas 4 ángeles y 4 virgen. Entonces, como hemos dicho, surgía en el contexto final del 19 en la Escuela de Chicago. Y lo que reacciona, como hemos dicho, es a la arquitectura historicista. Nada que tenga que ver con modelos del pasado que tienen un abigarramiento, un embellecimiento porque sí, como los colorinchi, todos estos como imaginamos un cuaderno típico de la ESO, que está lleno de colores y al final lo de dentro, no, la información no vale para nada, pero lo que es muy bonito. Entonces, eso no sirve para nada. Aquí es lo bonito, lo estructurado, lo frío, es lo chulo, es lo estéticamente bello. Por supuesto, se van a aprovechar, este movimiento no es posible sin el aprovechamiento de los avances tecnológicos, que son los nuevos materiales. Acordaos de Eiffel, de Gustave Eiffel, con la Torre Eiffel, y de Joseph Paxton, que si no os acordáis, él fue el que diseñó el Crystal Palace, que dio nombre, de hecho, también a un equipo de fútbol de la Premier. Que Joseph Paxton diseñó el Crystal Palace, que se quemó en 1936, pero que sirvió de inspiración a varios edificios, sin ir más lejos, el Jardín Botánico, el del Jardín Botánico del Retiro de Madrid, que si alguna vez vais y lo veis, es prácticamente el mismo, pero más pequeñito. Entonces, ¿cuáles son las características generales del estilo? Es decir, del estilo como entendido el funcionalismo, porque es el padre al final del movimiento moderno, ¿no? La arquitectura, a partir de ahora, se entiende como algo estilístico y no cronológico. Es decir, se rompe, esto es un poco difícil de explicar, pero se rompe con lo que es la cronología. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso es una locura? ¿Qué estás diciendo? No, a ver. La cronología, normalmente, imaginaos con la ropa. Cuando una persona lleva un pantalón de campana, es cronológico. Es decir, un pantalón de campana es cronológico. Automáticamente puedes saber a qué periodo pertenece. O los 70, los 60 más bien, finales de los 60, 70, entre finales de los 60 y los 70, o los años 2000, principio de los 2000, cuando yo iba al colegio. Es decir, el pantalón de campana es cronológico hasta el punto de que todo lo cronológico no tiene ningún sentido, o tiene muy poco sentido, no siempre, pero no tiene mucho sentido fuera de su época. Ahora hay muchos movimientos que rescatan, por ejemplo, la estética de los 90 en ropa, el tema de ahora con el trap, desde hace unos años con el trap, de llevar ropa de estilo de los 90, camisetas de los Bulls, ahora que está de moda el último baile, el documental de Jordan. Pero eso es cronológico, eso tiene una época y ya no la va a tener más. Eso pertenece a un momento. Entonces estos señores lo que quieren hacer es que la arquitectura sea algo estilístico, que tenga un estilo, es decir, que tenga un estilo que no sea cronológico. Es decir, que da igual que se haya hecho en 1930 porque te puede servir perfectamente para 1990 o para el 2020. Y de hecho lo vais a ver que así es, que esas casas parecen construidas, hace 5 años o hace un año. Cualquier persona que se construya una casa así moderna, sí que se modela. Entonces, eso por un lado. Luego, es decir, que sea ucrónica, es decir, que no tenga una cronología clara. La simplificación de formas, ausencia de ornamento y renuncia a la composición académica clásica. Esto es claro. Se va a simplificar todo, la forma, la ausencia de ornamento, la ausencia de cualquier cosa, ni cuadros ni nada. Y la renuncia consciente a la composición académica clásica. Cuadros, me refiero a cualquier cosa exterior, cualquier elemento exterior. ¿Por qué? Porque se va a primar siempre la comodidad frente a la belleza estética. Lo más importante es el individuo que habita esa casa, que tenga confort, que tenga luz, que tenga ventilación, que tenga espacios abiertos, que tenga todo aprovechado, cada centímetro de su casa está aprovechado. Y por supuesto, también es una respuesta al modernismo, recordad al modernismo que estamos hablando de Gaudí y de todos los movimientos sismos que surgen en ese momento. Es una estética ahora que tiene referencias a las tendencias que van a dominar el arte moderno, que es
que son, como vamos a ver, el cubismo, el expresionismo, el neoplasticismo, el futurismo, que luego veremos ejemplos del neoplasticismo y del futurismo. Es decir, es toda esta tendencia que en su mayoría es pictórica, van a intentar trasladarla a la arquitectura. Ya os digo yo que es muy complejo. Pero siempre, siempre sin supeditar la estética esta o esta estética a la función del edificio. Es decir, que el edificio sea principal y bueno, y si hacemos algo de estética que sea parecida a esta que se está haciendo, ¿no? Vale. Ahí sí que sería cronológica. Ya hemos dicho que siempre se predomina la función del edificio, que esto lo hemos dicho, es una reiteración, no hace falta ponerlo dos veces. Y por supuesto está ligada al proceso industrial. El uso de los nuevos materiales, como es el hierro, el hormigón armado, el hormigón visto, que es directamente lo que luego se ha dicho siempre, se ha criticado en plan mal del ladrillo caravista, es decir, que sea el ladrillo puro y duro. Y luego siempre la morfología está asociada a las máquinas, es decir, la máquina como modelo, que os he dicho. La respuesta a planteamiento. ¿Por qué? Porque es una respuesta a unos planteamientos higienistas. Es decir, es unos planteamientos higienistas que tienen que ver con una buena iluminación, una buena ventilación y una buena orientación de la casa. Cosas que antes no se tenían en cuenta, pero que ahora son muy importantes. Se tenían en cuenta para edificios de un tipo en concreto, pero no para unas casas o para un urbanismo típico, ¿no? ¿Por qué se plantea la máquina como modelo? ¿Se coge la máquina modelo? Se coge porque se tienen que responder a unos planteamientos higienistas. ¿Pero por qué se hacen unos planteamientos higienistas? Porque, señores y señores, estamos ante la sociedad de masas. Ya ha llegado las masas al mundo. Ya no estamos hablando de súbditos, ya no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de masas. Un montón de gente que requiere unas comodidades o unas necesidades que hasta ahora no las han necesitado y que hay que dárselas. Entonces necesitamos que estas personas las masas no vivan hacinadas en unos barrios en los que apenas tienen espacio para poder salir. Fijaos lo importante, como hemos aprendido, ¿no? Ahora lo importante que es tener un sitio fuera al que salir o un jardín en el que salir y del aire. Fijaos lo importante, o algo que es tan estúpido como lo hemos echado tanto de menos y cómo puede trastornar al ser humano, sin ir más lejos. ¿Cuáles son las obras fundamentales? Es decir, aquí las obras fundamentales yo diría que son, sin ir más lejos, la Villa Saboya de Le Corbusier, y la escuela de la Bauhaus. Dentro de la escuela de la Bauhaus, la de Dassen, que es la que está hecha por Gropius, y la de Weimar, que no la hemos visto, pero bueno, también es una. ¿Qué hacer aquí? Mi recomendación, coged 3 o 4 que os gusten y las mencionáis diciendo un poco de ellas. ¿Cómo se menciona algo de ellas? Sin entrar en lo que es la descripción, porque no da tiempo. En la escuela tenemos como ejemplo la escuela de la Bauhaus en Dassen, que es obra de Walter Gropius, en la que destacan dos edificios. Es decir, dos edificios que están conectados entre sí y una amplia cristalera diseñada para que todos los talleres tuvieran iluminación natural. Con eso es suficiente. Y con decir el año, ¿no? Y la Villa Saboya de Corbusier sigue los 5 principios fundamentales de la arquitectura moderna según Le Corbusier, que son estos. Yo creo que con esto es suficiente. En el análisis formal, porque son formas, es decir, son elementos formales, ¿no? Que no cambian o que no son discutibles, ¿no? El análisis formal es como lo cuantitativo, no es discutible, es decir, estos son las características generales. Luego, pues sí, puede haber alguna que sea una opinión personal, pero no, son cuestiones totalmente subjetivas. Son cuestiones totalmente objetivas. Comentario no, el comentario ya tiene un toque más de subjetividad, más de sabor, etc. Como veis hasta ahora estamos hablando todo el rato del funcionalismo, pero dentro del funcionalismo, por supuesto, encontramos varias cosas, ¿no? Es decir, funcionalismo es un estilo que surge en Estados Unidos, pero que luego se exporta a Europa. Como ya hemos dicho, bueno, el comentario, vamos a seguir una estructura. Ahora voy a eso de los diferentes estilos dentro del movimiento moderno. Pero los estilos que predominan directamente, podemos decir que los estilos que predominan son el de Bauhaus, el de la arquitectura francesa, hemos dicho el de Le Corbusier
el organicismo de Lloyd Wright y la arquitectura de vanguardia, que es el neoplasticismo holandés, el expresionismo alemán, el constructivismo ruso y el futurismo italiano, entre otras. Hay 200 estilos dentro de esto, pero esto es lo más importante. De hecho, con el neoplasticismo holandés y el expresionismo alemán, pero el constructivismo ruso y el futurismo italiano lo voy a enseñar como ejemplo para que lo vean. Entonces yo diría, bueno, el estilo que predomina son estos. Ya hemos hablado de que la máquina sirve como modelo, esto no sé si hemos hablado aquí. Hemos dicho que tenemos los estilos, tenemos los de Sullivan, que es el estilo del funcionalismo como tal. Tenemos en Europa los arquitectos, hemos dicho, en Francia, arquitectura francesa, que son arquitectos Adolphe Loos y Auguste Perret. Arquitectura francesa no es que sea un movimiento como tal, no tiene un nombre como así, son los arquitectos franceses. De los arquitectos franceses, hemos dicho, Adolphe Loos y Auguste Perret. En Alemania Bauhaus y la figura de Corbusier, la pieza fundamental, y la figura de Le Corbusier, que es hemos dicho que es la pieza fundamental del funcionamiento. O sea, esta es la respuesta. Aquí he vuelto a escribir prácticamente lo mismo y aquí he incluido el organicismo de Lloyd Wright, que no estaba ahí. Entonces respondemos, insisto, ¿qué estilo predominan? Esto. Entonces vamos a hablar. Ya hemos hablado de voy a seguir la misma manera en la que se habla en el libro y así no hay. Adolphe Loos y Auguste Perret son arquitectos funcionalistas, pero que reaccionan un poco contra las formas excesivamente recargadas del modernismo. Sobre todo estamos pensando en el modernismo ondulante, que es el modernismo de Gaudí. Estos autores lo que hacen es que reaccionan intentando ser todavía más papistas que el Papa e intentan que la arquitectura funcionalista sea mucho más fría de lo que ya de por sí es. Aquí no merece la pena mencionar ninguna obra de ellos, pero simplemente decir que esto es un movimiento que surge en estos arquitectos franceses. ¿Por qué no hay que mencionarlo mucho? Porque el arquitecto más importante dentro de lo que es Francia, o Bélgica, podemos decirlo, la zona de Francia-Bélgica, es Le Corbusier. ¿Por qué Le Corbusier? Porque Le Corbusier es un señor que, aparte de ser un arquitecto que es uno de los padres de la arquitectura moderna, sin ir más lejos, o de la arquitectura contemporánea que nos llega hasta nuestros tiempos, es el señor que realiza los 5 principios fundamentales del modernismo, desde 1926. ¿Cuáles son esos 5 principios? Esto lo tenéis que saber. Esto os hacéis una tarjetica de Quizlet y a memorizar. El primero, pilotis. Hostia, pilotis. Perdón. Pilotis. ¿Qué es pilot? Pilotis es columnas o columnatas, ¿no? Primero, el principio de pilotis, que tiene que ver con las columnas que permiten elevar la zona habitable. Todas las casas, y de hecho en la Villa Saboya lo podéis encontrar, todas las casas tienen que tener unos pilares o unas pequeñas pilastras en las que se subirá la primera planta y elevará la zona habitable como al segundo piso, mientras que abajo quedará prácticamente libre. El tejado ha de ser funcional. Se acabó el tejado a 2 aguas, todo esto que no sirve para nada, y le va a dar un elemento más a la casa, que va a ser una terraza, una planta de arriba al aire libre que se puede utilizar, como se puede utilizar el jardín, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que aprovechar toda la superficie. El tejado ha de ser funcional. El tercer principio, la planta ha de ser libre, es decir, no tiene que tener restricciones en el interior. Esto lo he reformulado, lo he cogido de Wikipedia, que estaba mencionado, pues está mucho mejor explicado que en el libro. La planta libre. La planta no tiene que tener ninguna restricción en su uso interior. Ninguna. ¿Cómo se hace? ¿Por qué antes era un uso restringido? Por los muros de carga. Había muros de carga y a día de hoy en muchos edificios hay muros de carga o casas hay muros de carga que lo que hacen es partirte por la mitad de la casa. Entonces lo que se hace es que se elimina los muros de carga y lo que se hace es hacer un forjado de acero o de hormigón armado que lo que hace es liberar todo el peso que te da la casa desde arriba hacia la cimentación a través de ellos. Básicamente que en vez de poner tú elementos que pesan menos en
alrededor del edificio o en medio del edificio y levantas un muro de carga, lo que haces es que coges elementos que ves que tienen un peso mucho mayor y que te aguantan muchísimo mejor, que eso no lo tiras tú en la vida, y lo que haces es que el edificio pueda tener una liberación mucho mejor. Y por lo tanto se distribuye de manera independiente de la estructura. Antes la estructura era fundamental. Esto es lo que se llama una estructura portante en arquitectura, que es un concepto que tenéis que entender. ¿Qué es portante? Portante es el conjunto de elementos estructurales que sostienen en sí mismos el edificio y además constituyen el soporte y el apoyo de otros sistemas más complejos, es decir, los muros de carga o la carga, ¿no? La estructura del edificio. Todo lo que vemos siempre en algunas películas de estas de los años 20 en las que se ve la estructura del edificio, pues eso es la estructura portante, es como se dice en arquitectura. Ahora ya no hace falta. Ahora ya directamente lo que se hace es poner un refuerzo de hormigón armado y unos pilares y forjados de acero y de hormigón, que es lo que se hace a día de hoy también en los edificios, y automáticamente ya no necesita un muro de carga. Y te queda un espacio totalmente enorme. Luego, ¿qué más? Cuarto principio, las ventanas deben ser horizontales corridas y para que proporcionen iluminación y ventilación. O sea, la ventana ya no es vertical, no es un vano o un ventanal, sino que es una ventana que en su mayor, si se puede, debe ser totalmente horizontal. Y debe ser además corrida, que se pueda correr la ventana, no que se abra, sino que sea corrida. Y luego, por supuesto, la fachada libre. Es decir, la fachada tiene que tener una función de piel, el edificio tiene que tener una piel con su fachada, pero la fachada no puede servir como estructura portante. Fijaos en el caso de una catedral gótica, sin ir más lejos, los arbotantes. Los arbotantes, que fijaos que es el edificio secto, ¿no? La iglesia con las agujas, con las dos torres que suelen tener las catedrales góticas, y luego aquí tiene como unos arcos que salen fuera, que podéis verlo en cualquier catedral que sea gótica, y eso los arbotantes, los arbotantes, ¿no? Que son arcos que sustentan, ¿no? El peso y que contan el peso. Eso es un ejemplo de estructura portante, de fachada libre, perdón, de fachada que no es libre. Es decir, la fachada está actuando como un elemento decorativo, pero además está haciendo de elemento estructural. Se ha convertido después en un elemento estético, pero su origen es un elemento que es estructural y que es feo. Lo que pasa es que se decora después y queda bonito, pero hay que eliminar todo eso. Entonces, estos son los ejemplos, son los principales 5 principios fundamentales del movimiento moderno de Le Corbusier. Esto que aprendes. Pero es que además Le Corbusier va más allá y aplica los conceptos funcionalistas en el urbanismo de las ciudades. Y esto nos llega hasta el día de hoy, hasta el punto de que muchos de los edificios que tenemos a día de hoy están inspirados en Le Corbusier. Es que todo el mundo bebe de Le Corbusier. ¿Cómo evoluciona el movimiento? Esto es lo siguiente, es decir, ¿a dónde va? Como veis, hemos hablado primero en el análisis formal de dónde viene y ahora estamos diciendo de a dónde va. Es decir, pues va a llegar a España, las influencias de Le Corbusier llegan a España, en la década de 1930 se forma el GATEPAC, que es el grupo de arquitectos y técnicos españoles para la arquitectura contemporánea, cuya sección catalana, que es el grupo de arquitectos y técnicos catalanes para la arquitectura contemporánea, liderará lo que va a ser la modernidad arquitectónica. No es porque ellos sean mejores o sino porque tienen tradición. El modernismo, recordad que donde más fuerte es en Cataluña. Entonces, ahí por eso va a tener mucho más desarrollo. Josep Lluís Sert es un ejemplo de uno de los arquitectos más importantes. Vale, ¿hacia dónde va el funcionalismo? Pues sencillo, va hacia el organicismo. El organicismo es una manera de funcionalismo en la que este señor, que es Frank Lloyd Wright, me suena muy raro decirlo así con el acento castellano. O sea, Frank Lloyd Wright. Bueno, da igual. Frank Lloyd Wright, que fue discípulo de Sullivan y de la Escuela de Chicago, es un arquitecto de familia británica, pero es norteamericano. Es discípulo de Sullivan y sí que es cierto que mama de lo que es la Escuela de Chicago, pero se aleja del racionalismo frío de la escuela, de la escuela funcionalista. Porque Lloyd Wright se da cuenta de una cosa, dice, ojo cuidado, no pongáis un examen en la vida, ojo cuidado, pero lo digo yo para que lo entendáis. Ojo cuidado, que el funcionalismo al final lo que se está llevando es a considerar al ser humano un número más. Es decir, le hacemos una casa, todas las casas iguales, todo igual, todo igual. No, es decir, las personas tienen su personalidad, todos tenemos nuestra manera de ver el mundo. Entonces es lo que propone una arquitectura que sea más humana, más orgánica. Por eso
una casa al final es una vida. Una casa reproduce, una vivienda responde a la psicología de un individuo. Y se tiene que integrar a través de los volúmenes, sobre todo dominando la estructura horizontal. Recuerda que la casa sea horizontal más que vertical, más que un edificio. Tiene que integrarse a través de sus volúmenes y de su forma y su geometría con el entorno donde está. Esto es rompedor. Ten en cuenta que Frank Lloyd Wright es el que va a inspirar a mucha gente hasta el punto, luego veremos el postmodernismo con Ricardo Bofill, que en eso no entra, pero es como un detalle que os doy por si lo hacéis, la pregunta, o si os toca la pregunta. Vamos, es fundamental. Es hasta el punto que ha influido en la cocina, estos preceptos. Os lo decía antes con Quique da Costa, que tiene un programa que se llama Una cena, una vida. Invita a Naoya Nimri, también a Alejandro Sanz, y le hace una cena, un menú de cuatro platos siguiendo su biografía. Pues aquí es lo mismo. Imaginaos cómo sería vuestra casa. ¿Sería la misma casa la mía que la vuestra? No. Dependiendo si una persona es pintor, fotógrafo, si es albañil o si es abogado o lo que sea, la casa tendrá una manera, tendrá una estructura diferente, ¿no? Y por supuesto que se integre en el espacio, tal y como veremos luego en el ejemplo que os voy a poner de la casa Bofill de la fábrica. ¿Cuál es el ejemplo de esto? La casa Kaufman, o la casa en la cascada. Tenéis las fotos en el libro, no voy a entrar más en ello. Y luego, ¿hacia dónde va también el funcionalismo? Hacia la arquitectura de vanguardia. Aquí, la arquitectura de vanguardia van a influir mucho también lo que ha pasado aquí. Vamos a recargar la página que no tengo... Vale. Hacia la arquitectura de vanguardia. Va hacia la arquitectura de vanguardia. Por arquitectura de vanguardia conocemos también, es prácticamente casi todo, es como intentar de nuevo aplicar, insisto, los modelos pictóricos a la arquitectura. Tenemos el neoplasticismo holandés, que lo que va a reducir es todavía más a lo elemental, las formas, los volúmenes y los colores, tal y como lo hace el funcionalismo. Pero lo que quiere buscar es más simplicidad todavía. ¿Cómo? ¿Cómo se hace más simplicidad? Pues buscando la geometría, las líneas y los colores primarios. Y los espacios abiertos. Los ejemplos que tenéis en la casa Schroeder y la silla roja y azul. La silla roja y azul es un ejemplo de arte contemporáneo paradigmático. Y luego el expresionismo alemán lo que hace es que toma el funcionalismo y dice, vale, tenemos el funcionalismo, pero en vez de hacerlo directamente, en vez de basarse en la realidad, en un realismo, en un racionalismo, en algo que está ocurriendo, que es adaptar esto a una situación racional, lo que hace es que no quiero que sea una situación racional, quiero que sea utópico, quiero tener una visión utópica. Ejemplos, es decir, lo que pasa es que el problema que tiene el expresionismo alemán es que es tan difícil o requiere una dificultad técnica tan fuerte que la mayoría de los proyectos fueron esos proyectos. Su objetivo, por supuesto, era recrear el expresionismo, como decía, pictórico en la arquitectura. Tenemos a Bruno Taut, a Erich Mendelssohn que no es el compositor. Y luego tenemos otros ejemplos que no salen en el libro, pero lo digo yo, que son, sí que salen en el libro, pero no se extienden más. Tenemos el constructivismo ruso. El constructivismo ruso, que es otro de estos movimientos de arquitectura de vanguardia, que Konstantin Melnikov nació en el Imperio Ruso en 1890, pero, bueno, como sabéis, en 1917 fue la Revolución de Octubre, o sea que él murió ya en la Unión Soviética, y trabajó sobre todo en la Unión Soviética. Porque él tenía, claro, 27 años cuando se produjo la revolución. Entonces, pues es normal que él ahora mismo... 27 no, 37. Porque claro, si él nació en 1990, 10, 20... No, 27. Perdón. 27 años, no, las matemáticas soy horrible. Entonces, él es muy joven cuando esto se produce y entonces él trabaja sobre todo en la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Él hace diferentes edificios, él fue el que hizo el sarcófago de Lenin en 1924, el que hizo el proyecto, y realizó la casa Melnikov, que era su residencia. Fijaos, esta era su casa. Esto no tiene nada que ver con los preceptos academicistas. Como podéis ver, parece un tambor la casa. Y luego tenemos el futurismo, que a mí me gusta mucho, el futurismo de Santelli. Aquí tenemos la Città Nuova. Y este señor fue el autor del Manifiesto de la Arquitectura Futurista,
Lo que pasa es que muchos de sus proyectos, aparte de que eran demasiado utópicos, no llegaron a buen puerto porque él murió en combate en la Primera Guerra Mundial, con 28 años. Este es uno de sus diseños de la Città Nuova y este es una recreación en 3D de lo que sería la Città Nuova. Ya podéis ver toda la influencia que tiene la ciencia ficción de estas obras. Toda la ciencia ficción que se ha escrito en los años 60, 50, 60, 70 y que se ha llevado al cine en los años 90, 80, 90, incluso después, toda la influencia que ha tenido en estos autores. Estos señores han colaborado mucho para la ciencia ficción, para la ficción. Entonces, en conclusión, ya hemos visto muchas cosas. ¿A qué arte está respondiendo el movimiento moderno? Pues está respondiendo al historicismo y a los planteamientos academicistas. El movimiento moderno está harto de que la función del edificio no tenga en cuenta a las personas y que se base simplemente en unos preceptos académicos propuestos por unos señores que llevan muertos cientos y cientos de años, por no decir 1000 y pico años. Entonces, un montón de siglos. Entonces, las funciones básicamente no es que no le tengan respeto a la arquitectura griega, por supuesto, ni a la romana, sino que lo que se dice es que el mundo griego y el mundo romano no tiene las mismas necesidades que tiene el mundo de ese momento. Sobre todo porque la revolución industrial ha puesto en tela de juicio que ahora vivimos en un mundo muy diferente, hasta el punto de que, bueno, vamos a hacer atrocidades, como veremos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no nos sirven. Entonces hay que plantear la arquitectura de un nuevo mundo, de una nueva sociedad. ¿Qué trascendencia ha tenido? Pues la trascendencia que ha tenido es que ha influenciado a un montón de autores hasta el punto de que todavía continúa, es decir, el legado de esta gente. Tú ves obras como las de Le Corbusier e insisto que podrían haber sido casas que se construyeron antes de ayer. O cualquier persona, si ves por aquí por las huertas de la comarca, veis algunos casoplones que hay por ahí que se han construido personas y parecen casas, insisto, vamos, hechas por Le Corbusier o influidas por Le Corbusier, porque ha influido. Y sobre todo en cine. En el cine podemos ver un montón de todo esto. Es decir, sin ir más lejos en la ciencia ficción, como en Star Wars. Sin ir más lejos, como os estaba diciendo, pero tengo que repetir todo el rato esto. Va a influir en el posmodernismo. El posmodernismo tenemos aquí un ejemplo en este país que es Ricardo Fil Levy, o Ricardo Fil, que construyó, esta su casa. Esto es una fábrica de cemento abandonada en los años 70, que él la compró y poco a poco fue construyéndola, fue modificándola y la convirtió en su casa. Se llama La Fábrica. Es decir, en el posmodernismo lo que va a ocurrir es que las formas y los espacios funcionales del estilo moderno, o sea, la idea funcional del estilo moderno, lo que va a pasar en el posmodernismo es que se van a sustituir por soluciones estéticas. Es decir, los estilos van a colisionar, se van a mezclar y la forma se adapta por sí misma. Entonces, eso lo que va a dar resultado es a nuevos espacios que te recuerdan a los dos, pero no son los mismos. Esto es lo más obvio. Es decir, antes lo que hacía es un estilo. Este estilo. Ahora no. Tú automáticamente coges la función que ya está hecha, en este caso una fábrica. Esto es posmodernismo, esto no entra, pero lo conocéis si me interesa. Pues una fábrica que ya está hecha con un estilo y tú le vas poniendo estilos diferentes. Le vas poniendo capas. Eso es el posmodernismo, ¿no? Romper lo que era la función de un edificio en principio y la has transformado. Y al transformarla ya le has dado una estética. Un poco a lo mejor difícil de entender, pero como si coges una chaqueta que tenías vieja y le empiezas a poner parches, le empiezas a poner esto, le empiezas a arreglar, ahora le tintas esto de un color y te queda otra chaqueta nueva que es otro estilo diferente. Pues esto sería el posmodernismo. Esto, sin ir más lejos, podéis ver la influencia que ha podido tener. Estos son los años 70. Las primeras películas de Star Wars son de los años 70. Y podéis ver la influencia que ha tenido este movimiento que empieza en los años 50 y que tiene ya sus primeros proyectos en los 70. La influencia que ha tenido Star Wars, sin ir más lejos, las casas en la zona de Tatooine o en algunos planetas fuera del sistema, ¿no? del Imperio, en el caso de las primeras sagas. ¿Cómo me voy a poner a prueba? Es decir, ¿cómo nos ponemos a prueba con esto? Contestando a la pregunta, revisad el esquema que hemos visto, haceros un esquema de introducción, análisis formal, comentario, conclusión y vais viendo las preguntas que yo he ido planteando para la hora de responder. Nos aprendemos los datos, las obras y las fechas a través de las tarjetas. Es decir, cogemos tarjeta y decimos Le Corbusier,
obras más importantes. Y en el otro lado, la obra y la fecha. Cuando aprendamos el contenido por primera vez, recordad que debemos entenderlo. Porque cuando lo entendamos y sepamos, pues, esto responde a esto, porque claro, entonces es imposible que esto vaya después de esto, porque esto tiene que ir antes para poder responder. Esto es una respuesta a esto. Y así no nos vamos a liar con los nombres. Porque son muchos nombres y hay que saber cuándo va uno primero, por qué va primero. Y entonces entenderemos por qué va el otro segundo. Es decir, el rock and roll no puede ir antes que el blues, ni el blues puede ir antes que la música clásica, ni la música negra, perdón, que la música negra. Es decir, es imposible. Tiene que ser un poquito eso. Ni Andy Lucas puede ir antes que Camarón. Digo, ni los delincuentes, perdón, ni los delincuentes pueden ir antes que Camarón. Es imposible, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez lo entendemos, sabemos por qué ocurre esto. Entonces, ya comprenderemos con eso la línea cronológica y entonces podemos memorizar. Una vez entendemos, memorizamos, pero si no, no. Y luego, por supuesto, recordad que siempre el objetivo es comprender y practicar. Practicar hasta que nos sale y lo tenemos bien hilado. ¿Qué hemos aprendido con esta lección? Pues hemos aprendido que la arquitectura a principios del siglo está harta del excesivo recargamiento de toda la arquitectura historicista, así como de la estricta estética del academicismo. Está harta ya. ¿Qué pasa? Que por mucho que esté harta, si no tiene algo con lo que jugar, no vale para nada. Entonces, la segunda revolución industrial es el detonante. Y luego, por supuesto, la arquitectura de los nuevos materiales. Son los preceptos en los que van a coger estos autores y han dicho, vale, vamos a coger el movimiento moderno y le vamos a dar una vuelta. Entonces, estos señores lo que se plantean, lo que quiero que aprendáis es que ya no se han conformado con lo de antes. Y han tenido que dar respuesta a una cosa que está ocurriendo en su mundo. Por eso digo, cuando os toque a vosotros o a vosotras dar respuesta a lo que está ocurriendo en vuestro mundo, acordaos de lo que han hecho otras personas y cómo lo han hecho y por qué lo han hecho. Cuando tengáis una edad en la que tengáis una responsabilidad fuerte y tengáis que decidir por qué hacéis una cosa, si os dedicáis a algo creativo, entended qué es lo que han hecho otras personas, ¿no? Entender por qué lo han hecho y aprender a leer la sociedad, qué es lo que están necesitando, qué es lo que están manejando. Entonces, en ese momento su sociedad estaba manejando unas cosas y ellos le dieron respuesta, le dieron salida desde el punto de vista arquitectónico. Así que nada, ya tenéis la respuesta a la pregunta y ahora os toca a vosotros que esté bien la que os he mandado. Intentad seguir esto y, por supuesto, dentro de este esquema que os he dado, libertad un poco también de redacción, que tengáis vuestro estilo, que encontréis vuestra voz y cuanto más practiquéis, pues mejor saldrá. Así que nada, pasad buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.